¿Qué tal? Bueno, en esta lección vamos a ver cómo conectar el PLC real con el Factory IO. Bueno, acá tengo la distribución de mi PLC y voy a comunicar mi PLC con el Factory IO. La comunicación con un PLC real es algo diferente a la comunicación con el PLC SIM. En un video posterior van a poder ver cómo conectar la simulación del PLC con el Factory. Para poder hacer esa conexión deben descargar una plantilla. Pero en este caso, como vamos a conectar un PLC real, no se requiere tener una plantilla, simplemente debemos activar algunas configuraciones en el hardware. Nosotros en la página del Factory, que también voy a dejar este link en la descripción, vamos a poder ver el procedimiento. ¿Sí? Yo voy a hacer el procedimiento para que ustedes lo puedan ver. Bueno, hasta aquí todos deben saber cómo jalar o distribuir el hardware en el PLC. Entonces, hasta aquí va a ser todo lo mismo. Este apartado de aquí, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer, una vez que tengo el hardware ya distribuido, tengo que ir a este apartado. Direcciones de entrada y de salida. Perdón, es aquí, vamos a ver. Exactamente, tenemos que entrar acá. Miren, en la parte de configuración de hardware de la CPU, vamos donde dice DI de 8, bueno, las entradas digitales. Lo minimizo. Entradas digitales, salidas digitales. Y acá hay una parte que dice dirección de entradas y de salidas. Por defecto está en 0. Eso significa que la primera entrada digital del PLC está mapeada en el byte 0. Para que el Factory se pueda comunicar, yo tengo que darle un espacio de la memoria de entradas para que el Factory pueda enlazar las variables. Y normalmente lo que te dice aquí, esta parte te dice que le pongas la dirección 10. ¿Para qué? Vamos a ver para qué hacemos esto. Es un poco conocer el direccionamiento de entradas y de salidas del PLC. Bueno, no voy a explicar qué es el direccionamiento de entradas y salidas, pero voy a dar un largo detalle o una explicación rápida. Las memorias de entradas vienen a ser un área de memoria específica que está en la CPU, donde se van a guardar los estados de las entradas físicas. Por ejemplo, en este caso, si vamos al hardware de la CPU, acá te dice que las digital input empiezan en el byte 0, y es lo que vemos aquí. ¿Qué significa eso? Que el estado de las entradas físicas del PLC se van a empezar a escribir a partir de acá, el byte 0, bit 0. Por eso es que acá ponemos I0.0 la primera entrada, I0.1 la segunda entrada y 0.2. Al nosotros ponerle 10, como nos dice el manual del Factory, miren acá también cambio 10, lo que hacemos es que del byte 0 al byte 9, todo esto de aquí ya no lo va a usar el PLC. Es decir, las entradas físicas del PLC, sean las entradas físicas incorporadas en la CPU o las entradas físicas de un módulo de ampliación, ya no van a usar estos bytes, porque estos bytes van a estar reservados para el Factory. ¿Sí? Es decir, todos estos bytes van a estar reservados para el Factory. Entonces, la primera entrada digital del PLC sería porcentaje y 10.0. Eso es lo que hacemos cuando configuramos esta parte. En este caso, si se dan cuenta, yo le he puesto dirección inicial 10 y aquí ha cambiado a 10. Ese es el primer paso. El primer paso para habilitar nuestro PLC para que se comunique con el Factory es darle un espacio en el área de memorias para que el Factory pueda escribir. Entonces, al ponerle nosotros dirección inicial para escribir las entradas y salidas en el PLC, le ponemos 10, implica que a partir del byte 10, a partir de este byte hacia abajo, toda esa área de memoria de entradas va a estar disponible para que tú puedas direccionar las entradas físicas del PLC. Pero del byte 0 al byte 9, toda esa área va a estar netamente y exclusivamente para el Factory. Es decir, de esa manera estamos dándole un espacio al Factory para que se pueda comunicar mediante entradas con el PLC. Salvatore, ¿y tiene que ser 10? No. Si yo quiero, digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero más espacio de memoria porque mi programa va a ser extenso. Voy a usar entradas análogas en el Factory y quiero que empiece a partir de la 30.
A partir de la dirección inicial 30 va a empezar donde vas a direccionar las entradas y salidas del PLC. Entonces, para el factory estoy dejando todo esto. Todo esto es para el factory. Y esto vendría a ser para el PLC. ¿Sí? Acá estamos hablando de área de memoria de entradas. Para que recuerden o lo tengan conocimiento, realmente el PLC no lee directamente en el programa, en el main, directamente no ejecuta el estado de las entradas físicas. Lo que él hace, lee el estado de las entradas físicas y sus estados los guarda en esta memoria de entradas. Depende de dónde lo direcciones. Y ese estado es lo que lee el programa y lo ejecutas en el main o en una función o donde lo vayas a colocar como instrucción. Entonces, si yo le puse 30 aquí, lo que hago es, estoy separando toda esta área a partir de aquí hacia abajo, todos los bytes que vienen, para que el PLC lo use para direccionar las entradas físicas del PLC. Y del byte 29 hacia el 0 está reservado para el factory. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es poner esto, ¿no? Darle el espacio o la cantidad de bytes que van a ser asignados para el factory. Lo acabamos de hacer. Bueno, le puse 30. Ustedes le pueden poner el valor que deseen. No necesariamente 10. Perfecto. Primer paso hecho. Segundo paso. Tenemos que ir a la parte de protección y activar esto. Esto es muy importante. Debe estar en full access. No debe estar protegido. Y debemos permitir la comunicación putget. Entonces voy a ir acá. Voy nuevamente al hardware. Voy a la parte de protección. Aquí. Estoy en acceso completo. Muy bien. Vamos acá. Y acá. Le tengo que activar permitir acceso vía comunicación putget. Le tengo que poner un check. Y listo. Solamente he hecho dos configuraciones. La primera, recuerden, le he asignado un espacio de memoria de entradas para que el factory se comunique. Le he puesto byte 30. A partir del byte 30 hacia abajo, todo ese espacio de memoria es para las entradas del PLC. Entonces, del byte 0 al byte 29 es exclusivamente para el uso del factory. Es decir, de esa manera yo puedo direccionar con tranquilidad en el factory toda esta área, porque yo la estoy asignando para el factory. Es decir, la estoy dejando libre, nada se va a escribir acá. De aquí a aquí, nada se va a escribir en el programa a través de entradas y salidas físicas. Es por ello que aquí voy a escribir de manera transparente con el factory. Lo segundo es activar este check. Y listo, esa es la parte, hasta ahí está toda la parte de configuración en el PLC. Ahora voy a hacer mi carga. Y ya está. Me voy a poner en online, ya tengo el PLC cargado y ya hice la carga de hardware. Otra cosa que quiero que sepan es que cuando yo hago una configuración o modificación de hardware, cuando yo haga la carga tiene que ser en offline, es decir, tiene que ser así como está. Cuando yo hago una carga así, lo que va a pasar es que voy a cargar modificación en programa y modificación en hardware. Lo que ustedes no deben hacer es ponerse en online y ahí hacer la carga. Es decir, si ustedes hacen la carga estando en online, lo que va a pasar es que van a cargar modificación en programas, pero no van a cargar la modificación de hardware que ustedes hayan hecho. Siempre que hacemos una modificación en la parte del hardware, tenemos que cargar en offline, como lo acabo de hacer. De esa manera nos aseguramos que toda modificación en el hardware que hagamos se cargue en el PLC. Si lo hacemos en online, no se va a cargar nada. Muy bien, hemos configurado el PLC. Vamos a abrir el factory y vamos a configurar el factory. Voy a New, le pongo nuevo para hacer la configuración. Voy a File, voy a Drivers. Lo primero, acá tengo que elegir el driver con el que me voy a comunicar. En este caso me voy a comunicar con el PLC 1200.
Y aquí está el driver. Siemens S7 1200-1500. Le doy un check. Y aquí va a aparecer el PLC, digamos, virtual del factory que va a emular el 1200. ¿Sí? Voy a configuración. Aquí, primeramente en model, está bien, debo elegir el 1200 porque es el 1200 con el que me voy a comunicar. Aquí en host tengo que poner la IP de mi PLC. En este caso la IP de mi PLC es esta. Esta IP es la que tengo que colocar aquí. Muy bien, está colocada. Network Adapter. Aquí tengo que poner la tarjeta de red por donde estoy comunicando mi PLC. Mi PLC se está comunicando por un cable Ethernet físico a través del puerto RJ45 de mi laptop. Entonces vamos a ver cómo se llama ese adaptador de red. Este es el puerto Ethernet donde ven acá el check de la conexión donde tengo conectado el PLC a mi laptop. Se llama Intel R Ethernet Connection 4 i 219-LM. Este es el que yo tengo que elegir aquí. Aquí me van a salir todos los adaptadores que tengo, pero yo tengo que elegir por donde me estoy conectando con el PLC. Hasta ahí ya tengo todo el tema de la configuración. Una vez que ya está todo configurado aquí, el PLC me voy a poner en online. Ya cargué la configuración en el PLC. Y una condición para que se comunique es que el PLC tiene que estar en RAM. Y aquí lo vemos que está en RAM. Perfecto. Le doy conectar. Y miren, apareció un check acá. Eso implica que ya se realizó la comunicación entre el factory y mi PLC real. Vamos a hacer una prueba. Voy a jalar un tablerito. Así en el pisito nada más. Voy a jalar un pulsador verde. Lo voy a subir. ¿Cómo subo esto? Recuerden, selecciono el elemento, presiono la letra V, la V chica, y tanto el clic izquierdo como la V presionada, muevo el mouse hacia arriba para subir el plano. Ahí está. Ahora un pulsador rojo. Y ya está. Tengo los pulsadores Start Button y Stop Button. Les quiero cambiar el nombre. Voy al apartado de aquí que me dice Sensor Tags. Está en check. Le quito el check, ya no aparecen los nombres. Le pongo el check. Y aquí le voy a llamar Start. Y aquí le voy a llamar Stop. Listo. De esa manera estoy haciendo la conexión o estoy cambiando los nombres, los tags de mis pulsadores. Ahora, si vamos a File y Drivers, vamos a ver en esta parte que acá aparece el Start y el Stop que acabo de agregar. Lo voy a arrastrar hacia el i0.0 y hacia el i0.1. De esa manera, ¿qué estoy haciendo? Bueno, en el i0.0 voy a enviar la señal del botón Start. Y en el i0.1 voy a enviar la señal del botón Stop. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que yo voy a apuntar en el área de memoria de entradas byte 0, bit 0. Es decir, este botón Start va a enviar una señal a este punto. Aquí. Y el botón Stop está en el i0.1. Va a enviar una señal aquí. De esa manera, como todo este espacio está libre, yo lo he dejado libre, el factory se va a poder o va a poder enviar sin ningún problema un valor aquí. No va a haber ningún problema y va a enviar un valor aquí. Luego vamos a ver algo para que se den cuenta por qué tengo que hacer esto. Pero vamos a hacer primero que funcione y luego vamos a generar un error para que se den cuenta por qué genero esto. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, voy aquí. Sabiendo eso, lo que voy a hacer es, voy al main. Y voy a empezar a programar. Yo sé que el start es el i0.0 y el stop es el i0.1. Lo que voy a hacer aquí es un circuito de enclavamiento simple. Y aquí voy a poner porcentaje i0.0. Y aquí voy a poner
porcentaje y 0.1. Aquí le voy a poner una variable var, nada más. Voy a crear una variable var. Listo, y cargo el programa. Salvatore, pero no tienes ningún pulsador, nada externo en el PLC. Sí, no, pero el factory lo he comunicado a esas entradas, el i0.0 y el i0.1. Y me tiene que trabajar, vamos a ver. Me voy a poner en online. Y está. Una cosa, para que el factory empiece a comunicarse con el PLC, tengo que darle acá. Run. Ahora sí, el factory está en modo de ejecución. Miren, voy a presionar el botón Start. ¿Ven? Miren, presiono el Start. El i0.0 ha cerrado. Suelto el Start. Se abre. Pero ya hizo la conexión. Cuando presione el Stop, este contacto se va a abrir. Miren. Y se desenclava. De esa manera, yo puedo enlazar variables del factory con el PLC. ¿Por qué? Porque estoy asignando o estoy dejando espacio libre del área de memoria de entradas para que el factory se comunique. Salvatore, entonces tú me dices que como yo he puesto aquí en la parte de configuración de hardware, vamos a ver, en esta parte de aquí, cuando tú viniste a este apartado, dirección de entradas y salidas, pusiste 30, lo que hiciste acá, dijiste PLC, a partir del byte 30 de tu memoria de entradas, a partir de ahí, tú puedes escribir los estados de las entradas y salidas, ¿no? Más que todo de las entradas físicas que tengas configuradas. Es decir, a partir del byte 30 estás habilitado para escribir el estado de tus entradas físicas. Eso significa que del byte 0 al byte 29 no lo puedes tocar, no puedes escribir nada ahí. Es por ello que, como del byte 0 al byte 29 está libre, el PLC no lo va a usar, el factory puede escribir ahí sin problemas. Pero ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Le voy a cambiar a 0. Vamos a ver. Le voy a poner como estaba 0. Y voy a cargar esa modificación. Es decir, ya no quiero que sea como inicialmente lo puse. Le he dicho PLC. ¿Sabes qué? Yo soy irreverente, no quiero hacerle caso a lo que me está recomendando el proveedor del factory, que tengo que dejar un espacio libre. Porque yo quiero que escriba ahí. ¿Qué he hecho ahí? Le he dicho, bueno, ¿sabes qué PLC? A partir del byte 0 quiero que escribas la primera dirección o las direcciones de entradas y de salidas. Entonces, como vemos aquí, el i0.0 es la primera entrada digital. ¿Qué significa eso? Que el PLC va a leer las entradas digitales físicas. Va a ver el estado, si está activada o desactivada. Y ese estado lo va a escribir a partir del byte 0. A partir de aquí. Es decir, todo esto que está en amarillo, a partir de aquí hacia abajo es para el PLC. El PLC va a empezar a escribir el estado de entradas y salidas a partir de aquí. Entonces, en este momento, mi PLC no tiene ninguna entrada digital conectada. Entonces, el PLC escribe 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá y 0 acá y 0 acá. ¿Por qué? Porque ninguna entrada está activada. Entonces, el PLC está leyendo el estado de las entradas físicas y su estado lo escribe en esta área de memoria. Entonces, el PLC cada ciclo está escribiendo 000 a estos bits, porque es lo que él refleja el estado de las entradas físicas en ese bit, en ese byte. Entonces, ahí va a haber una incongruencia. ¿Por qué? Miren, el factory sigue enlazado con el PLC. ¿Por qué? Porque para que se enlace con el PLC lo que necesita específicamente es configurar bien esto. Es decir, cuando yo vengo a protección y activo esto de aquí, ahí habilito para que el PLC se comunique con el factory. Adicionalmente también lo que configuré en este apartado, lo que fue la IP, lo que fue el modelo, lo que fue la tarjeta, eso es lo que yo necesito para que el factory se comunique con el PLC. Lo segundo que o lo primero que hice, que fue esta parte,
Simplemente fue definir un área libre para que el factory apunte. Entonces, en este apartado de aquí, yo digo, bueno, el start va a entrar al i0.0 y el stop al i0.1. Es decir, aquí y aquí, el factory va a querer escribir. Y ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque en esos dos bits el PLC va a estar escribiendo y el factory también va a querer escribir. Y tanto el factory como el PLC van a querer apuntar siempre a esos bits. ¿Por qué? Porque en el PLC yo he configurado que a partir de ahí escriba y en el factory yo he definido que escribe en el i0.0 y en el i0.1. Vamos a ver qué pasa. Ustedes han visto que me trabajó hace un momento. Voy a poner aquí. Miren, está en modo run. Miren, ya no me activa nada. Y si se dan cuenta, el stop también está desactivado. Cuando yo lo simulé inicialmente, estaba activado el stop. Y no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Porque estamos haciendo un traslape de memorias. ¿Sí? Entonces, es por eso que nosotros debemos tener cuidado. Voy a volver a definir que el factory, por ejemplo, o voy a volver a definir, o voy a volver a dejar un espacio libre para el factory, para que el factory escriba y tanto el PLC como el factory no estén queriendo escribir ambos en el mismo lugar. Le pongo 20, por ejemplo. Ya cargué el programa, ahora sí. Ahora miren, el stop ya está activado. ¿Por qué? Porque yo ¿qué he hecho? He vuelto a darle un espacio al factory solamente para él. Del byte 0 al byte 19. ¿Por qué? Porque yo he definido que el PLC va a escribir a partir del byte 20. Y como aquí estoy apuntando en el i0.0, lo que va a pasar es que en todo esto el factory solamente va a escribir. El PLC no va a escribir acá. Entonces, como el factory va a escribir acá, él es el único que va a escribir en esa área de memoria, no va a haber un conflicto con el PLC. Es un poco para que entienda. No se preocupen, alumnos, que en las demás lecciones del curso vamos a explicar muy bien todo este tema de direccionamiento para que entiendan bien esta parte, ¿sí? Es una pequeña introducción, más que todo enfocado en que ustedes sepan cómo comunicar el factory y cuando hagamos los ejercicios puedan entender de manera rápida toda la comunicación que voy a hacer y vamos a ir viendo el desarrollo de los ejercicios para que vayan entendiendo, digamos, o vayan planteando una lógica de control. Muy bien, esa es la manera como yo comunico el factory con el PLC. ¿Sí? Ahora me comunica sin problemas. Salvatore, tengo una pregunta. Sí, dime. Tú acá has configurado, mira, del i0.0 hasta el i1.7. Por ejemplo, acá me dice Salvatore, estas entradas ID100, ID128 en el factory vienen a ser entradas análogas. Pero ¿se pueden usar estas entradas análogas? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque yo he definido que a partir del byte 20 el PLC escribe. Entonces, del byte 0 al byte 19 está disponible solamente para mi factory. El ID100 está por aquí. Aquí está el ID100. Pero este byte está siendo forma parte donde el PLC escribe. Y voy a tener un conflicto. Entonces yo cuando direcciono en el factory no puedo exceder del byte 19 y acá estoy excediendo. Lo que tengo que hacer aquí es configurar. Por ejemplo, voy a configuración y aquí defino, ¿no? dwords inputs. Acá digo que empiece en el byte 100. No, yo quiero que empiece en el byte 3, por ejemplo. Y acá, ¿cuántas entradas? Quiero que haya 3 entradas análogas. Entonces le pongo 3. ¿Qué he hecho ahí? Las entradas análogas van a empezar en el byte 3 y van a ser 3. Miren,
Cambió i de 3, i de 7, i de 11. Y ahí está bien, porque i de 11 va a estar acá. I de 11 agarra 4 bytes, o sea, va a agarrar todo esto de aquí. Y está dentro del rango permitido. Eso hay que tener mucho cuidado cuando configuremos el factory y hagamos todo el tema de la configuración. ¿Sí? De igual manera también puedo hacer las entradas digitales, las puedo cortar. Yo no quiero que vaya, es más, yo no quiero que empiece en el byte i0.0. Quiero que empiece en el i1.0 y vaya hasta el i1.7, por ejemplo. Voy a configuración. Digital inputs. Empieza en el byte 1. Y solamente quiero que sean 8 entradas o 5 entradas. Y 1.0 empieza en el byte 1 y son 5 entradas. 1, 2, 3, 4, 5 entradas digitales. Y lo mismo aplica para las salidas, ¿no? Yo también puedo configurar las salidas. Por ejemplo, empieza en el byte 3 y 8 entradas. Entonces va a ir de 3.0 a 3.7. Vamos a ver. ¿Ven? 3.0 a 3.7. Y lo mismo para las salidas, ¿no? De esa manera nosotros vamos dando un offset a las salidas. Y aquí le ponemos una o dos. ¿Listo? Y ven, de esa manera nosotros podemos jugar con las entradas y salidas como la configuramos. Lo importante son las entradas. Ustedes no pueden poner acá direcciones de entradas que rebasen el límite que ustedes han puesto. Por ejemplo, yo puse que sea 20. Si lo hubiera puesto 30, como lo hice inicialmente, desde el byte 0 hasta el byte 29 está libre para el factory y yo puedo direccionar en este apartado hasta el byte 29 sin ningún problema. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado porque si nosotros cruzamos bytes donde va a escribir el factory y va a escribir el PLC a la vez, vamos a tener errores cuando querramos simular. Muy bien, esa es la forma como conectamos el factory con un PLC real. Más adelante en un siguiente video vamos a ver cómo comunicar el PLC SYNC con el factory. Eso es para las personas que no cuenten con PLC. Quienes cuentan con un PLC y quieren comunicar su PLC 1200 con el factory para hacer pruebas, pueden tranquilamente trabajar de la manera como están viendo acá. Ese es el enlace que van a generar. Y los que no cuentan con un PLC y de igual manera quieran usar el factory para practicar, en el siguiente video vamos a ver cómo comunicar el PLC SYNC con el factory para que puedan simular el PLC y esa simulación comunicarla con el factory y hacer las pruebas que quieran hacer. Sí, muy bien alumnos, cuídense, a la siguiente lección.